Bueno, buenas noches, Camilo, ¿cómo andás? Buenas noches, compañeras y compañeros. ¿Cómo andan, compañeros, compañeras? ¿Todo bien, Rafa? Estamos en un nuevo programa de Tribuna TV, donde vamos a abordar la cuestión de la crisis política en Argentina, ¿no? Que se ha instalado, en realidad ya estaba instalada, pero que ahora la elección ha puesto al desnudo y ha mostrado un régimen completamente en disolución, completamente fragmentado. Y bueno, y obviamente a muchos compañeros les interesará cómo analizamos el fenómeno Milei también. Sí, un fenómeno además que irrumpe ahora en Argentina, pero que ya a nivel internacional tiene antecedentes, ¿no? Estos llamados outsiders, o al menos personajes que no tienen una estructura política, incluso en nuestro país, ¿no? Varios analistas en los diarios de tirada nacional han hecho comparaciones acá, ¿no? Con Sartori, con Novick en su momento, ¿no? Es decir, este fenómeno de que se crece al calor de la desaparición de los partidos tradicionales y de las estructuras, digamos, más antiguas. Lo de Milei es, digamos, es llamativo porque el programa que plantea está a la derecha del programa del FMI, ¿no? Ahora leía, por ejemplo, uno de los planteos programáticos que tiene es ir a un recorte de 15 puntos del PBI, ¿no? Cuando el plan que acaba de acordar Massa con ese organismo y que tiene que revalidar, creo que ahora en unos días tiene una reunión allí con el FMI, implica 2 puntos, ¿verdad? Esto ha encendido las alarmas. Hay que decir que Milei sacó más de 7 millones de votos, ¿no? Eso implica un 30% del padrón electoral, lo cual lo coloca con grandes chances, ¿no? en la carrera presidencial, que es en octubre, si se llega a octubre. A mí me parece que como elemento que grafica la descomposición de este régimen político, que como vos decís es un fenómeno internacional, vamos a analizarlo un poco después, pero es decir, se habla mucho de la grieta en Argentina, ¿no? Como que está todo polarizado entre el peronismo y la derecha. La cuestión es que Milei hace un discurso contra las dos partes de la grieta, ¿no? Se presenta como anticasta, como el que se enfrenta a todos, e irrumpe con una votación muy elevada, que habrá que ver si revalida después en octubre. Pero en este sentido, lo que se pretendía encasillar, que a todo el mundo estaba entre el kirchnerismo, el peronismo y la derecha más neoliberal, es una fantasía, ¿no? Es decir, de alguna manera es pretender encasillar de una manera estancada, de una manera sin evolución, una situación que es convulsiva en realidad, ¿no? Es decir, la situación económica que vos decías es muy clara, ¿no? Desde el punto de vista de la bancarrota del régimen y del Estado, ¿no? Es decir, la situación del Estado es descomunal. Hay una imagen que creo que vos me pasaste, o vos la publicaste en las redes, que me parece que es muy gráfica, porque tenemos el fenómeno de este personaje que es Sergio Massa, que era un personaje que venía de haber roto con el kirchnerismo para aliarse al macrismo. Exacto. Luego es llamado a ocupar el Ministerio de Economía por Alberto Fernández y Cristina Fernández como una especie de rueda de auxilio del gobierno peronista en descomposición, digamos. Y bueno, ahora es el ministro de Economía, es decir, es el candidato del gobierno, que es el ministro de Economía, y es el que mete las devaluaciones, el que mete la inflación, es el peor candidato que podían tener. Y alguien decía, bueno, Sergio Massa como candidato promete resolver los problemas que no puede resolver Sergio Massa como ministro de Economía. Es decir, este es el candidato peor que puede haber. Y ahora salía esta imagen que decía el FMI pedía 60% de evaluación y nos plantamos en el 20% de evaluación. Tragicómico, ¿no? Digo, porque esto implica un masazo, es decir, la situación. Y esto es el dólar oficial. Estamos hablando del dólar oficial, sí. Porque el dólar blue, como le llaman, que es el dólar paralelo, el dólar que está en la calle, estaba en 720, creo, 760 estaba ahora y había bajado, estaba a 780. Ayer llegó a 785. Claro, contra 350 el oficial, creo. Contra 370, sí. 370. Tiene una brecha de 110% entre uno y otro. Claro, y hay varios dólares, ¿no? Es decir, sí. En Argentina hay toda una serie de medidas que implican devaluaciones que favorecen a distintos sectores, ¿no? Es una manera de favorecer a distintas fracciones burguesas con un dólar
que favorece, digamos, que subsidia a distintos sectores. Por lo tanto, en realidad el dólar oficial es una ficción no solo en la calle, sino también en muchas de las transacciones del comercio exterior, etc. Pero bueno, este elemento me parece muy, muy relevante, ¿no? Es decir, el FMI pedía 60% de evaluación y este es el candidato del FMI, ¿no? Dicen, nos plantamos en el 20. Quiere decir que, bueno, las elecciones yo creo que reflejan este elemento de disolución que tú muy claramente indicabas, ¿no? Porque ¿qué hubiera sido lo no impactante? Que hubiera ganado Bullrich, que hubiera ganado Massa y que Milei hubiera sido el tercero. De todos modos, en cualquiera hubiera sido el resultado, tenemos una situación que grafica una disgregación del régimen político, una tendencia a la disolución, porque lo único que el FMI necesitaba y el régimen como tal en todo caso necesitaba era un gobierno fuerte que asegurara el cumplimiento de los acuerdos con el Fondo Monetario. Eso es lo que demandaba el FMI y eso es lo que prometía Massa, tener la capacidad de llevar adelante ese programa. Ahora está todo el mundo cuestionado y el más votado es un loquito suelto de alguna manera. Es decir, no, es obvio que estoy simplificando y diciendo una vulgaridad, pero quiero decir, plantea eliminar el Banco Central, sustituir la moneda nacional por el dólar, disolver todos los ministerios vinculados a cuestiones sociales, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, hasta el Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, un planteo privatizador extremo y de colonización económica de Argentina, que prácticamente es como un programa de Pinochet, sí, llevado al extremo, privatizador, de ataque al movimiento obrero, prohibición de las huelgas, de los teóricos de Milei y los popes económicos, Hayek y, bueno, fueron asesores incluso del gobierno de Pinochet, ¿no? O sea, sí, bueno, Milei es de extrema derecha, ¿no? Es decir, él fue asesor del gobierno de Bussi, un terrorista de Estado que fue gobernador en Tucumán, ¿no? Así que, es decir, la palabra libertario, que obviamente a mucha gente le suena como, bueno, es el defensor de la libertad, es el defensor de la libertad de las grandes empresas, de la colonización económica a través de dictaduras, porque en realidad esos programas son imposibles de imponer si no es a través de un método de guerra civil contra la clase obrera. Es decir, no es lo van a resolver en el Parlamento pacíficamente. Además que lo que se establece a partir de lo que es la ingeniería electoral argentina, en realidad Milei no tendría mayoría en ninguna cámara, no tendría ni siquiera los números para abrir las sesiones, dice, ¿no? O sea, bueno, hay que ver primero si logra llegar en octubre a este nivel, porque también hay otras. A mí me pareció muy interesante algo que vos publicaste también en las redes, porque es muy gráfico, ¿no? La actitud de los intendentes, ¿no? Intendentes del conurbano que son, bueno, peronistas, ¿no? Claro. Frente para la Victoria o Unidad por la Patria, depende de la denominación, ¿no? Apoyaban a Massa, digamos. Exacto. Y por lo tanto, bueno, dicen que se hace una autocrítica, dicen, porque se le fue la mano, ¿no? Nos fuimos de rosca, nos pasamos de rosca. Algunos lo dijo con una expresión un poco más violenta. Armaron listas y fiscalizaron para Milei, hicieron propaganda, afiches, toda una serie de actividades, porque creían que así iban a quitarle votos a Bullrich y a la derecha, potenciando a la otra derecha, ¿no? Es decir, esto ya refleja una corriente completamente fundida y quebrada, que es decir, porque no pueden ganar votos para su posición, entonces apostaban a que creciera Milei a costa de Bullrich, y Milei creció sobre todo seguramente a costa del peronismo, ¿no? Así que se nos pasamos rosca, pero también hay que ver que también refleja que Milei no tiene una estructura partidaria, es él, sus perros, su hermana, y bueno, por supuesto tendrá sectores capitalistas que lo apoyan, importantes, pero en gran medida no es un partido político. Es decir, cuando se lo compara con el fenómeno incluso de Bolsonaro, que también era un líder que no tenía un partido atrás, ¿no? Pero que de alguna manera lo fue construyendo, a todavía le falta para llegar a eso, ¿no? Es decir, está un paso atrás en su estructuración, porque el nazismo, el fascismo son movimientos de masas, ¿no? Es decir, que implican una organización no solo de grupo de choque contra la clase obrera, sino de movilización de los sectores más
afectados por la crisis, de las capas medias, de sectores lumpenes, etcétera, que puedan movilizar en la situación política, explotando la desesperación popular, ¿no? De alguna manera, y la situación sin salida que plantean los partidos del régimen, los candidatos del régimen. Creo que eso está todavía por verse, ¿no? Es decir, y bueno, un poco esto que tú mencionabas de la situación internacional, porque vos estás en un planeta donde hay muchos Milei, ¿no? Es decir, no es una excepción. Es decir, la gente se espanta porque como lo tenemos acá al lado a unos kilómetros, le llama la atención, pero en realidad el gobierno de Italia en manos de una Milei femenina, y bueno, el propio Volodymyr Zelensky en Ucrania fue un personaje que emergió, era un cómico o un actor de televisión, y bueno, emergió porque también por el descrédito de los otros, ¿no? Entonces, este fenómeno Milei también tuvo su expresión con Bolsonaro, con Trump mismo, ¿no? Es decir, no es lo excepcional, sino que es casi que una regla que los partidos tradicionales en los distintos países estén extremadamente desprestigiados, sí. Y que la crisis haga que emerjan elementos de este tipo. Sí, totalmente. La Argentina es una combinación de cosas, me parece, ¿no? Porque uno, esto que decías vos, que aparece en la placa ahí donde los intendentes peronistas le fiscalizaron los votos a Milei y le cuidaron y le hicieron propaganda, le entregaron listas enteras y demás, le suministraron la estructura. Había un cálculo incluso que decía que era necesario que se mantuviera por arriba del 20, en algunos lugares llegó al 30. Es decir, en eso, es decir, la autocrítica que se hacen es por la cifra, el número, no por haberlo hecho, ¿no? Los intendentes del peronismo que basan su propaganda en una política macartista hacia la izquierda siempre, de que la izquierda es la que le hace juego a la derecha, ¿no? Es decir, esta gente no tiene autoridad moral para acusar a ninguna izquierda. Hicieron el juego de la ultraderecha. Hicieron el juego de la ultraderecha, es decir, este es el nivel de la cosa. Y tenemos una situación además donde el binomio presidencial, digamos, está en un paralelo desconocido, ¿no? Es decir, tanto el presidente como la vicepresidenta pasaron a la clandestinidad, no se sabe lo que pasó. Es decir, no hay ningún tipo de... El tipo fue a votar, hay una foto de Alberto Fernández votando, de Cristina no es como que ya más afuera el presidente es el candidato y a la vez es el candidato que está aplicando una serie de medidas que reclama el Fondo Monetario y que conducen a una mayor inflación, a una mayor licuación de los salarios. Exacto. Y bueno, este es el ángulo que explota Milei, ¿no? De decir, con el cuento de la dolarización, argumentar como que eso va a mantener los salarios estables, ¿no? Es decir, va a combatir la inflación, como si durante, por ejemplo, la época de Domingo Cavallo, ¿no? Del gobierno de la Rúa con Cavallo de ministro, cuando estaba la paridad 1-1 del dólar y el peso, no había habido inflación, no se hubiera comido los salarios, claro. O como si en Ecuador... Es un relato lo de Milei. Claro, ¿no? En Ecuador hoy hay dolarización, que es decir, el dólar es la moneda que circula, y sin embargo, obviamente eso afecta enormemente las condiciones de vida populares, es decir, no va a ser con salarios de $1.000 que van a vivir los jóvenes argentinos que puedan tener una expectativa en Milei. Yo creo que el voto a Milei, por otro lado, también, que si quiere, muestra un fuerte repudio al régimen político, una fuerte decepción en todos los partidos de los dos campos de la grieta, digamos, pero también quiere decir que es un voto inestable, ¿no? Sí. No es un voto que tiene capturado y bueno, por eso digo, de hecho, que revalidar en octubre, ¿no? De hecho, se vienen de elecciones donde se llama el desdoblamiento de elecciones por parte de muchos gobernadores que hicieron sus elecciones en cada provincia, y en Salta, por ejemplo, que votó al actual gobernador, a las 2 semanas de votar al gobernador se produjo una rebelión de los maestros, básicamente, pero digo, en general del pueblo, y ahora más Milei saca el 50% de los votos en Salta. Es decir, tenemos un fenómeno que tampoco es nuevo, que es esta volatilidad, ¿no? Este escorrimiento violento del electorado que viene de hace un tiempo. O sea, yo no sé si creo que la novedad es la violencia, ¿no? De esos corrimientos, pero en Mendoza lo mismo, en Jujuy, donde hubo una gran represión contra bueno, en defensa de los intereses mineros y contra
contra los pueblos originarios, pero también se produjo una represión muy fuerte también contra los maestros. La votación de Milei creo que salió primero o segundo por poco en Jujuy. Entonces tenemos una situación, y en lugares donde estaba establecido, por ejemplo en la capital, se estancó. Y en Buenos Aires, bueno, se da este fenómeno de los intendentes del peronismo brindándoles la estructura partidaria, pero si no se hubiera actuado de esa manera, seguramente hubiera establecido un retroceso. Lo que quiero decir es que tiene un carácter muy de picaflor, digamos, ¿no? Estos votos, digamos, y nada, tendrá que... Bueno, es que no nos olvidemos de que otro fenómeno que fue mucho más, logró la presidencia, que fue Bolsonaro, después fue derrotado, ¿no? Es decir, intentó un proceso golpista como a lo Trump, digamos, sí. Y fracasó también. Quiere decir que ahora Trump está entre volver, ¿no? Ser candidato y volver, y tiene 4 juicios que puede ir preso. Exacto. Entonces, y no ser candidato, no poder ser candidato, etcétera. Entonces esta volatilidad es electoral, pero no es solo electoral. Y por lo tanto, la constante de esta situación internacional, no solo la Argentina, es esta situación de crisis de los regímenes políticos. Yo quería recomendar a los compañeros que visiten la página de Política Obrera, nuestra organización hermana en Argentina. Bueno, es los compañeros que fundaron el Partido Obrero, ¿no? Es decir, Jorge Altamira. Acá hay una nota, por ejemplo, de Altamira que parece muy interesante para que los compañeros profundicen. Se llama Una catástrofe en desarrollo. Salió hoy. Es un análisis justamente de este fenómeno y de la explicación que se hace, viste, un poco, también a veces quieren hacerla como minimizando el destrozo que implica para los partidos del régimen. También hay otra nota sobre la devaluación, ¿no? A partir del proceso electoral. Y bueno, me parece que a los compañeros que quieren profundizar en esta realidad, la aborden a partir del método de análisis que establece la página de Política Obrera, que me parece fundamental, porque si no, somos presa de los análisis de las cadenas internacionales que van a lo superficial, ¿no? Sí, o lo sociológico. Hay cierta izquierda que tiene una tendencia a hacer una lectura sociológica de los problemas, y eso explica parte. Porque después está el otro tema, que es, nosotros hablamos de que en Argentina hay una izquierda establecida a nivel incluso parlamentario como no hay en otros países. Y la explicación de por qué la bronca se canaliza por el lado de un derechista y no por la izquierda, también tiene que ver con la izquierda, quiero decir, con el papel que cumple esa izquierda y por qué no es vista por los trabajadores como un canal aparte un país donde las movilizaciones son permanentes, ¿no? Es decir, uno ve y los métodos de lucha están instalados y demás, sin embargo se da este fenómeno contradictorio. Entonces, tenemos un Bolsonaro en potencia, por utilizar una expresión de Jorge, ¿no? Altamira, que lo tuiteó ni bien se supieron los resultados y se escuchó la declaración de Milei. Y a su vez tenemos una izquierda que está establecida en el movimiento obrero, con más o menor presencia, y incluso en el Parlamento. Entonces se pone en debate la estrategia y el papel que debe cumplir una izquierda que se diga revolucionaria, ¿no? Yo creo que ahí, en las páginas que vos mostraste recién, Política Obrera, y las notas, se da una explicación que no es descriptivo, sino que busca empalmar en debate en la izquierda que lamentablemente entró en un debate. No solo eso, sino que en realidad, si ustedes leen las notas anteriores, ven que más allá del porcentaje de votos de Milei o de Bullrich o de Massa, esta descripción sobre la tendencia a la disolución del régimen político y el hecho de que las elecciones no iban a resolver el problema de un régimen estable estable entre comillas, pero por lo menos un poco más fuerte, que pudiera rearmarse y llevar adelante el programa que exige el Fondo Monetario, estaba cuestionado claramente, y la elección lo que hizo fue mostrarlo en forma extrema, ¿no? Porque esta fractura en 3 grandes tercios, que ahora van a competir por el voto popular hacia octubre, pero aparte que dejan al gobierno colgado del pincel, ¿no? Es decir, prendido con alfileres, para usar otra expresión, porque colgado del pincel no sé si en otros países se entiende. Pero quiere decir prendido con alfileres porque
el que dirige es un candidato que tiene que intentar ganar en octubre y que por lo tanto empieza con estas cuestiones de, bueno, tendría que valer un 60 porque es lo que me pide el FMI, pero le doy el 20, pero con el 20 ya está hambreando a la gente y afectando su elección. Entonces está en un impasse descomunal y bueno, y en este sentido el macrismo, Bullrich, Lilita Carrió, Larreta y otros, bueno, han mostrado que tampoco logran encantar al pueblo, porque finalmente ellos se presentaban como que, bueno, llegaban al gobierno y venían a resolver el problema del acuerdo con el fondo, iban a volver capitales al país, iba a haber una reactivación económica, lo mismo que había dicho Macri y que súper endeudó a la Argentina, y esa guita con la cual se endeudó con el Fondo Monetario, porque fue un aumento gigantesco de la deuda externa, sirvió no para que vinieran capitales y para que hubiera inversión, sino para financiar la fuga de capitales, ¿no? Sí. Entonces los capitales se iban y el gobierno les daba guita para que se fueran a través del endeudamiento. Y bueno, Macri llevó a una situación también sin salida que llevó al gobierno al kirchnerismo. Por otra parte, me parece interesante analizar lo que son estos gobiernos llamados progresistas, ¿no? Porque del mismo modo que el Frente Amplio gobernó 15 años, el kirchnerismo también, ¿no? Es decir, estamos hablando ahora de un periodo corto de gobierno de los Fernández, pero en realidad es una reedición devaluada del gobierno kirchnerista anterior, que ya había fracasado y que había llevado al macrismo. Lo digo porque no es excepcional esto. En Chile los gobiernos de la Concertación, del Partido Socialista y otros habían llevado al triunfo de Piñera, y fue la rebelión popular de las masas chilenas lo que hackeó al gobierno de Piñera y terminó perdiendo el gobierno. Y Boric, que pretendía ser el heredero o el ejecutor de las aspiraciones de esas rebeliones, ahora está enfrentando justamente un creciente repudio a su política por parte de todo un sector de izquierda, de las masas, porque ha mantenido lo que son las AFAP de acá, las mantiene allá, un tema que se emparenta mucho en la política del Frente Amplio respecto al tema del plebiscito del PIT-CNT, y todos los temas de reivindicación de las masas chilenas en esa gran rebelión que enfrentó una represión brutal en el 2019, están no solo sin resolver, sino que Boric viene a rescatar la política anterior. Lo mismo se puede ver en otros países de América Latina, donde triunfan los progresistas estos, pero más devaluados de lo que eran anteriormente. Y en este sentido es un gran anuncio respecto a Borsi, ¿no? Porque seguramente el Frente Amplio quiere usarlo de Milei para asustar a su electorado, a su base o a los que potencialmente quiera llegar. Dice, vamos a potenciar el Frente Amplio porque si no van a venir los Milei en Uruguay. Son ellos los que traen eso a través de la política de sometimiento del FMI. Y hoy en día en Uruguay está en debate la cuestión de la seguridad social, que podemos entrar luego vinculándolo a este mismo tema. Pero bueno, tenemos en Orsi ya es clarito que es un Boric, es clarito que es un Massa, en el sentido de que aparece a la derecha el programa del Frente Amplio anterior incluso, y bueno, ya se está enfrentando, atacando resoluciones del PIT-CNT, por ejemplo, como el tema de la seguridad social. A mí me gustaba también hacer propaganda a un artículo tuyo, si me permitís. Está en la página web de Política Obrera, se publicó allí, pero también está en la página web del PT, que es pt.org.uy, y es un artículo sobre la película Oppenheimer, sobre la bomba atómica, ¿no? El proyecto Manhattan y todo el proceso de creación de la bomba atómica en los 40, y que terminó en Hiroshima y Nagasaki, en un verdadero genocidio de carácter racista, como tú recordás en ese artículo, porque seguramente no hubieran tirado esa bomba en Europa. Sí, exacto. Me parece que además que lo que tiene bueno la película, lo recomiendo, tiene un poco de spoiler la nota, pero no mucho. Es un poco difícil escribir una nota sobre esto, dura 3 horas la película y hay que ponerlo un poco en contexto, digamos, pero se puede leer perfectamente sin necesidad de verla antes. Pero me parece que toca un tema candente, ¿no? Que es el problema de la guerra y el problema de la guerra nuclear, ¿no? Sin duda. Estamos bajo la amenaza de una tercera guerra con
con bombas atómicas y esto en las cadenas informativas, ¿no? Aparece frecuentemente. Y no parece casual que Nolan, que es el director de la película, haya elegido tampoco, me parece que empalma con una situación, es decir, ahí en la película se puede ver las conspiraciones políticas, las crisis políticas, el espionaje y demás, y el problema de la guerra. Entonces yo creo que ese juego, ¿no? Con paralelismo con la situación actual, incluso con de la Estados realidad, Unidos, ¿no? Claro, con el riesgo de la guerra nuclear incluso, y la barbarie de lo que es la guerra hoy, ¿no? Es decir, que a veces, porque está lejos Ucrania, no se la tiene tan presente. Digo, porque ya el debate incluso político en Uruguay es algo... el uso de armas prohibidas como las bombas de racimo y demás que ya mandó Estados Unidos a Zelensky. Digo, claro. Esto es un de todos los días, ¿verdad? Es decir, los crímenes de guerra, esto está ocurriendo ahora ya. Entre eso y las armas nucleares tácticas que se hablan, ¿no? Se supone que son armas más. Sí, más acotadas en el impacto destructivo, pero que son nucleares y que hacen una destrucción, por supuesto, no solo de tropas y de infraestructura, de seres humanos, de todo, ¿no? De todo lo que se... Sí. Creo que es fundamental. Sí, Christopher Nolan es... Nolan, sí, Christopher Nolan. Él tiene esa visión, de alguna manera lo ha graficado, ¿no? Muchas películas de él, ¿no? Es decir, incluso en la de Batman, en la última de la trilogía que hace de Batman, uno ve una movilización de gente de alguna manera indignada, encabezada por un personaje malo, digamos, un personaje Bane, que es un personaje medio pirado, medio loco, pero que encabeza una especie de no me acuerdo cómo se llamaba aquella movilización, Occupy Wall Street, ¿no? Occupy Wall Street, ahí está. Que son los indignados en el otro lado del mundo. O sea, eso se reflejaba en esa película, que es una película de Batman sobre superhéroes. Hay una escena muy buena en esa película, que cuando ingresa Bane a la bolsa, ¿no? Y claro. uno le dice, ¿por qué están acá? Acá no hay nada para robar. Si no hay nada para robar, ¿ustedes qué hacen acá? Claro, pero de alguna manera es un director en este sentido interesante porque refleja la época, incluso en películas. Bueno, en esta Oppenheimer es mucho más evidente la relación, ¿no? Por el tema nuclear. Es la primera película que hace Nolan, leía por ahí, de un personaje real, digamos, ¿no? Es decir, Mirá, no sabía. Exacto. Digo, porque ha hecho otras muy conocidas, Interestelar, Dunkerque, Caballero de la Noche, Batman, pero este es el primer personaje histórico. Inception, que se hizo en español, no me acuerdo cómo se llamaba, que era aquella con... Bueno, no me sale. Sí. Con Leonardo DiCaprio. Sí, es un director interesante. Bueno, vale me parece recomendar la nota porque, justamente hace referencia al contexto internacional y a la realidad que viene a tratar, y aparte, comenta aspectos de, como vos decís, sin hacer mucho spoiler, comenta aspectos de la narración casi, ¿no? No vamos a hacer spoiler ahora, vean la película y después la comentamos más adelante, en todo caso. Estaría bueno eso. Pasamos a un tema un poco más local, sí, pero vinculado al anterior, ¿no? A mí me pareció, para arrancar un poco, esta idea del nuevo espacio, ¿no? Que aparece también como otro grupo que ataca el plebiscito constitucional para eliminar la SAFA, para eliminar la reforma jubilatoria, establecer en 60 años la edad de retiro. Ya es de los grupos principales del Frente Amplio, el tercer gran grupo, a diferencia de los otros dos, Orsi y Vergara, que están colocados entre los otros candidatos o precandidatos del Frente Amplio, obviamente el MPP con Orsi, y también la vertiente artiguista con Orsi, sí. El grupo Confluencia Frente Amplista, Sereñista o no sé qué, sí. Sereñista, que están los de Astori, Vergara, etcétera, están con Vergara. Michelini, en Nuevo Espacio, está apoyando a Cosi. Exacto. Así que están grupos que avalan a todos los candidatos prácticamente, poniéndose en un ataque público al PIT-CNT, y el Frente Amplio está en una crisis pública expuesta, donde Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, del Frente Amplio, que fue presidente del PIT-CNT, pretende mediar en esto, y ya hay varios grupos que le piden libertad de acción, ¿no? Es decir, que diga que el Frente Amplio no se pronuncie por el tema del plebiscito y que cada grupo haga lo que quiera.
Con lo cual, en un tema de política nacional de envergadura, que es la reforma jubilatoria, etcétera, etcétera, el Frente Amplio quedaría cada uno con el derecho a hacer lo que quisiera, y entonces no sería un frente, sería la expresión electoral de una fractura, de una división, de una disgregación, que por otro lado ya lo es en general, pero bueno, aparecería en un tema que no es cualquiera. Creo que estamos ante una situación en este sentido política que ha colocado el plebiscito constitucional que impulsan los compañeros de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y el MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que bueno, ha generado una crisis muy fuerte y todavía está presente en el PIT-CNT, ¿no? Es decir, tenemos información de que ya en esta semana el sector llamado En Lucha de José L. López insistió para generar una convocatoria a una mesa representativa nacional ampliada, de manera de volver a colocar en discusión el tema y reconsiderar la votación, para quedar también en libertad de acción y que no vaya a ninguna posición oficial el PIT-CNT. Eso en principio no habría sido avalado por el Partido Comunista y por eso no va a darse así, porque no tienen mayoría para eso. Pero el Partido Comunista está buscando presionar para modificar la redacción que ya tienen elaborado el compañero de la TCS, un proyecto de reforma constitucional, de manera de que no ataque directamente a la AFAP, sino que de alguna manera aparezca esto disfrazado, aparezca que le deje las manos libres a un gobierno del Frente Amplio para mantener a FAPS de alguna manera, y a la vez que le permita al Partido Comunista intentar reunificar al Frente Amplio en torno a que apoyen un plebiscito devaluado, el de ATCS, pero devaluado. Todo indica que esto va a fracasar también, pero bueno, en estas horas hay toda una serie de maniobras para intentar que están vinculadas a la situación interna de crisis en el Frente Amplio a partir de este tema, ¿no? Totalmente, yo creo que, como decíamos en el programa anterior, esto va a seguir clarificando mucho, ¿no? Esta situación, el hecho de lanzar la papeleta cuando está en la calle, ni que hablar. Y además que en la opinión pública está claro que hay una oposición, no sé si tenés por ahí la captura, pero hoy salió en la diaria una encuesta donde dice que un 40% casi, un 39% estaría a favor de votar la papeleta para la derogación de la SAFAP y para retrotraer la edad de retiro a los 60 años. Entonces, y habría un 30% de indecisos, ¿verdad? Entonces, se presenta un problema grande para el Frente Amplio, que dice, ¿cuál es el cálculo? Que de repente, que es lo que dijo Mujica, ¿no? Si ganamos el plebiscito y no tenemos el gobierno, bueno, esto indica que para ganar el gobierno tiene que apoyar el plebiscito, no al revés. ¿Verdad? Sí. Digo, vamos a su terreno, ¿no? Un compañero de Canelones me comentaba ayer que se había encontrado hace un tiempo con Yamandú Orsi en la calle y le había dicho, che, Yamandú, tenés que apoyar el plebiscito antes que se aprobara en el PIT-CNT, porque con eso ganás seguro. Y que Orsi le empezó a decir argumentos que no eran sostenibles, es decir, que eran realmente sanata. Y bueno, esta encuesta que ya aparece hoy tempranamente, porque quiero decir, si uno mira lo que ha salido en la gran prensa, en los grandes medios de comunicación, es todo cuestionando el plebiscito, sí, ¿no? Es decir, uno que es inconstitucional, que... Inconstitucional es un absurdo porque es una reforma constitucional, no puede ser nunca inconstitucional, pero sí cuestionando qué se va a hacer si se eliminan las AFAP. Aparece hasta la Organización Nacional de Jubilados atacando papel de Carnero que actuó con ASPU, que ya lo hicieron con la LUC, sí, ¿no? Sí. Ellos con la LUC se habían pronunciado contra el referéndum, no llama para nada la atención, pero los grandes medios de prensa dan como un hecho como que esto sería minoritario, es decir, tenemos una encuesta entonces a horas de aprobarse todo esto, cuando todavía no está la papeleta en la calle, que dice que la mayoría de los que se pronuncian están para apoyarlo, ¿no? Es decir, 39 a favor, 26 en contra. Sí. Y después un porcentaje de gente que todavía no tiene posición, está indecisa. Pero si es el arranque, por favor, es muy clara la situación en el sentido de ser un tema extremadamente popular.
Si el Frente Amplio no coloca el tema de la seguridad social como una bandera, no es porque no le convenga electoralmente, por el contrario. Lo hace porque necesita dar tranquilidad al Fondo Monetario y al capital financiero de que no van a tocar sus intereses ni se van a dejar presionar por el PIT-CNT. Entonces acá es donde aparece la relevancia de apoyar esta campaña de ATCS, del Mondes, y de impedir una maniobra para revertir la resolución de la mesa representativa del PIT-CNT, que como explicamos en el programa anterior y recomendamos a los compañeros que lo vean, los que no entienden mucho cómo se llegó a esto, que analicen ahí en el programa. Esta resolución del PIT-CNT refleja por un lado el carácter absolutamente reaccionario, antiobrero de la reforma jubilatoria, y también una desconfianza enorme en el Frente Amplio, ¿no? Es decir, es evidente que si la gente confiara en el Frente Amplio, que va a derogar la reforma jubilatoria, van a volver a mejores condiciones todavía, etcétera, etcétera, o que quiere eliminar la AFAP o cualquier otra cosa, la gente no estaría llevándolo a una reforma constitucional. Si va a una reforma constitucional es porque quieren que dependa del voto popular directo y no de la voluntad del próximo presidente de la República. Porque aparte, la Constitución uruguaya del 67, con las reformas del 96 que no tocaron eso, establecen que para establecer una modificación del sistema previsional, en aspectos centrales, requiere iniciativa del Poder Ejecutivo. O sea que la última palabra y la primera, en definitiva, la tiene el Presidente de la República y el Consejo de Ministros, que son los que pueden proponer una reforma de la seguridad social, porque ningún parlamentario lo puede proponer por su cuenta. Entonces eligen a Orsi y supongamos que el Frente Amplio tenga el 60% de los votos, aunque el Frente Amplio entero, que no es real, quisiera derogar la ley, si Orsi no está de acuerdo, no manda el proyecto y eso no se vota, por más que la mayoría de la bancada del Frente Amplio lo quisiera hacer. O sea que sabemos que no es así, porque la virtud que ha tenido también esta iniciativa de consulta popular, de reforma constitucional que lanzaron los compañeros trabajadores de la seguridad social, es que ha desnudado que Orsi, que Vergara, que Michelini, que Mujica, que Astori, los principales referentes del Frente Amplio, están defendiendo la AFAP y no tiene otra excusa, no es más perro que chocolate, como dicen. De hecho, 15 años de gobierno no tocaron nada, ¿no? Hay una crítica que hizo la calle Pou, que cada tanto le pegan algo que tiene razón, y en este caso dijo, bueno, si hubo 15 años y no tocaron la AFAP, y ahora aparece esto. Bueno, aparece esto justamente porque en 15 años no tocaron la AFAP, ¿no? Porque los sectores que impulsan esta iniciativa no saben que el Frente Amplio no la quiere tocar, y que si llega el gobierno no va a tocar la AFAP. Y entonces es un sistema de estafa al trabajador que establece en primer lugar la especulación a partir del ahorro del trabajador, donde la AFAP cobra una comisión a pesar de que el trabajador pierda dinero con las inversiones que realice la AFAP. Por ejemplo, en el último año las AFAP perdieron todas, los fondos de los trabajadores perdieron, y sin embargo las AFAP ganaron guita. ¿Por qué? Porque la AFAP descuenta su comisión con independencia de qué logra o no logra con la colocación que hace con el dinero del trabajador. Es decir, es una estafa completa. Ahora habilitaron a que la AFAP invierta en el exterior, que es llegar a una timba, va a comprar acciones de una empresa, en bitcoins, en lo que sea, y si le va bien, supuestamente eso va a valorizar el fondo del trabajador, y si le va mal lo puede perder entero. Es decir, que estamos ante un régimen completamente que es una estafa, pero además hay algo más profundo, que pretende instalar la idea de que el trabajador tiene que ahorrar dinero para lograr sustentarse su propia existencia cuando ya no tenga condiciones para trabajar, cuando tenga que retirarse. Y que entonces la clase capitalista, los patrones, no son responsables de garantizar ese salario diferido, que es el salario que se obtiene luego de retirarse, justamente a través de lo que es la jubilación. Esto me parece central discutirlo, porque a la vez los capitalistas dicen que no hay que no hay empleo en el futuro, que vamos a ir a una restricción de los empleos porque la tecnología elimina el empleo. Nosotros creemos que no es un fenómeno de la tecnología, sino más global de la crisis capitalista, pero vamos a tomar por válido el argumento de que es la tecnología la que suplanta el empleo. Entonces vas a tener menos gente ocupada.
Al tener menos gente ocupada, va a ser más gente desempleada, presionando la baja del salario. Exacto. La baja del salario impacta en la baja del aporte a la seguridad social. Es decir, que es un mecanismo en que nos condenan a una jubilación más menguada, a los que lleguen a una jubilación, porque el que no logre garantizar una cantidad de años de trabajo suficiente no se va a jubilar. Es decir, es un mecanismo en el cual supuestamente el obrero va a tener que asegurarse cómo se jubila, en condiciones que los propios capitalistas dicen no te vas a poder jubilar o vas a cobrar una miseria, porque esto llevado a unas décadas hacia el futuro, esta proyección que ellos realizan es una verdadera catástrofe social. La catástrofe ya se está produciendo hoy en día, porque ya hay jubilaciones completamente miserables. El movimiento de ATCS, del plebiscito, también plantea elevar la jubilación mínima como mínimo el nivel del salario mínimo, lo cual plantea la unidad, la lucha de la clase obrera actual, activa, y los pasivos, los que fueron trabajadores y los pensionistas, que es muy importante, porque entonces va a ligar, si luchamos todos los trabajadores por el aumento del salario mínimo, mejoramos también la jubilación. Exacto. Entonces unimos al conjunto de la población que fue asalariada con los actuales asalariados en contra del régimen capitalista. Me parece que es un tema que va a dar mucha tela para cortar y que vamos seguramente a desenvolver en próximos programas, pero que también podríamos decir de que para decir algo un poco absurdo, porque se va a entender, si lo de Milei es una descalificación a todo el régimen político y muestra un descreimiento del todo el régimen político y todo lo demás, bueno, el plebiscito constitucional de ATCS hasta cierto punto también. Quiere decir, todos sabemos que el Frente Amplio no le quiso hacer roncha a la reforma jubilatoria de la calle Pou, integró la comisión de expertos, votó la ley de urgente consideración, la parte que refería a conformar la comisión de expertos para reformar la seguridad social, no realizó ninguna movilización, el PCNT hizo algunos paros parciales, pero no le quiso hacer roncha. Por lo tanto, es evidente que una iniciativa de este tipo, que ya vemos que tiene una aprobación del 39% por ahora, que es más que lo que tuvo Milei, esa gente seguramente muchos van a votar a los blancos, otros al Frente Amplio, otros a los Colorados, otros al PT, otros a lo que sea. Pero está mostrando un principio de ruptura. Bueno, sí, un principio de, por lo menos, una diferenciación con todos los candidatos. Y si lo de Milei lo quieren reducir a una crisis de representación, acá tenemos llevado al extremo una crisis de representación, porque es la convicción de que si gana la calle Pou o si gana Orsi, van a querer mantener el sistema de estafa jubilatoria que tenemos en Uruguay. Y José Mujica es el que menos vergüenza tiene en todo esto, porque dice esto es como afeitarse con un hacha, ¿no? Sugiriendo que capaz que nos queremos cortar la cabeza con este tipo de iniciativa, y en realidad dice no, lo que hay que garantizar es que gane Orsi, ¿no? Que gane el Frente Amplio las elecciones, porque si gana el plebiscito y no gana el Frente Amplio lo van a trampear. Bueno, el Frente Amplio trampeó hasta el plebiscito del agua, ¿no? Es decir, no es la garantía de que no. Hubo un plebiscito constitucional en 2004 que ganó, que establece que el agua tiene que estar en manos del Estado. El Frente Amplio la trampeó al mes de ganar, manteniendo un régimen por fuera de la OCE en Maldonado, y indemnizando a los capitalistas privados que están en la privatización del agua en Maldonado, contra lo que decía la Constitución. Y después se introdujo la ley de riego, junto con la derecha, vamos a decir la realidad, votaron todos juntos, una ley que privatizaba el agua de riego, en contra de lo que dice la Constitución. Entonces, están mentando la soga en la casa del ahorcado, como se dice. No son ellos los que han violado la Constitución votada en un plebiscito. Por lo tanto, en realidad lo que está reflejando esta iniciativa es que tampoco ese sector confía, el que está impulsando por lo menos, y el que está firmando, no confía en la fidelidad tampoco del Frente Amplio a los veredictos populares de un plebiscito, ¿no? Lo cual coloca que en realidad no es Orsi el que va a garantizar nada, sino que es la movilización popular lo que puede hacer garantizar que lo que se plebiscita y se gana en un plebiscito realmente se cumpla. Y en definitiva la perspectiva es un gobierno de trabajadores, ¿no? Es decir, porque si vos
dejás siempre en manos de gobiernos capitalistas y gobiernos pequeños burgueses sometidos al Fondo Monetario, en el mejor de los casos, sometidos al capital financiero, dejás en manos de ellos cumplir con un veredicto popular, pasa con lo que pasó con el agua. Entonces, y lo que pasó con el agua también tiene reflejos en lo que está pasando ahora, ¿no? Vamos a poner una placa mientras tratamos esto que me parece que también viene a cuento, ¿no? Que es este tema de los valores de los trialometanos, dicen, que es una serie de residuos del proceso de potabilización a través del cloro, como el cloroformo y otra serie de porquerías que están en el agua y que tienen un nivel mayor al aceptable en las normas uruguayas vigentes. Exacto. Y que por lo tanto no estamos tomando agua potable, aunque haya bajado el nivel de sodio, ¿no? Aunque haya bajado el nivel de cloro en el agua también. Y ahora la lluvia de hoy tal vez mejore esos números. De todos modos, el nivel de trialometano, que afectan obviamente a la salud de la población, también es muy elevado. Hay que decir que esto, además, Rafa, se da cuando todo indica que los proyectos para solucionar la cuestión están todos pinchados, ¿no? Sí, por otra parte, bueno, si bien ha habido una sequía excepcional, que también producto del cambio climático, que entre otras cosas Javier Milei no reconoce, ¿no? Es decir, no reconoce lo que es la depredación ambiental por parte del capitalismo, que no es un tema, que es un tema que podemos abordar en otros programas, ¿no? Pero la cuestión es que el Frente Amplio también venía reduciendo las vacantes y no llenándolas en OCE, tenía un proceso de tercerizaciones y de precariedad laboral enorme, que todavía se mantiene y que se ha profundizado con el gobierno de derecha, pero que en realidad había arrancado con el Frente Amplio, y por lo tanto son responsables, esto lo reconoció Mujica, son responsables los dos para repartir el costo político de esta crisis en relación al agua, pero que fue un salvavidas que le tiró la calle Pou, ¿no? También. Y generó mucha bronca en los votantes del Frente Amplio, pero la realidad es que el Frente Amplio es como mínimo corresponsable de esta situación del agua, en relación a la cuestión del agua potable, pero también en relación a lo que es la putrefacción de los ríos, ¿no? Es decir, la situación que favorecieron a los ojeros, y todo lo que impactó en lo que son las cianobacterias, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a tener que traer compañeros que hablen de este tema del agua. Ya hemos traído, ¿no? Estuvo por acá Federico Kramerman de la Federación de Funcionarios de OCE, pero vamos a traer nuevamente para seguir tratando esta temática. Pero bueno, yo lo traía a colación porque es un tema en el cual la Constitución uruguaya es muy clara sobre el agua. Sin embargo, los gobiernos del Frente Amplio y también el de la derecha no la cumplen. Ahora el proyecto Neptuno también viola la Constitución porque es una forma de privatización del proceso de potabilización del agua, cuando la Constitución establece que tiene que estar en manos del Estado. Así que bueno, la garantía está en la movilización, y la garantía última realmente está en la cuestión del poder de la clase obrera, no en aspirar a que un gobierno burgués te lo va a cumplir porque lo dice la Constitución. Porque finalmente la burguesía, cuando llega a una situación de crisis extrema, también viola la Constitución, e incluso a través de un golpe de Estado la liquida completamente y establece una nueva si necesita. Así que en realidad la garantía está en la acción de la clase obrera, en la independencia de la clase obrera, la perspectiva de la huelga general y la lucha por un gobierno de trabajadores. Es así, Rafa, y además hay que decir que en el marco, en todo este ascenso derechoso en Argentina, bueno, en su momento en Brasil también y demás, rápidamente en Uruguay aparecen los que quieren, ¿no? Beneficiarse con ese supuesto ascenso rápido del fascismo, como los senadores da Silva, ¿no? Y demás, que ya se hacen los representantes de anticasta, un tipo que es productor rural y está sentado en el Senado. Si la calle Pou, que el tipo apoya, no es la casta, ¿quién es la casta? Entonces, ¿no? Es decir, si el tipo... Ese discurso encubridor que además acusa a todo el mundo de comunista, y nadie, este es el problema de la izquierda en todo caso también, ¿no? Nadie dice yo soy comunista tampoco, ¿no? Porque el problema es que los tipos identifican un enemigo que nadie ve en principio, porque nadie ve un ascenso del comunismo en ningún lado, pero que saben que el problema finalmente es quién representa los intereses de los trabajadores en todo caso, ¿no?
Porque ellos tienen que ir a un ataque, a una reforma laboral, a la reforma esta, ¿no? Que saben que incendiaron un país entero, la reforma laboral y la reforma jubilatoria, y saben que no pueden ellos mantenerse si no van a un ataque de esas cosas, ¿no? Entonces, me parece que esto es importante para sacar conclusiones y finalmente para que, como decías vos, ¿no? La derecha viola. Cuando tiene que violar esa legalidad de la viola y produce lo que se ha producido. Digo, esta gente, Bukele, propio Milei, reivindican los golpes de Estado, reivindican a Pinochet, reivindican a la AAA, capaz que ellos no directamente, bueno, pero tiene todo un sector. Haber sido asesor de Bussi, ¿no? No es menor. Claro, es como si hubiera sido asesor de Silva Ledesma o de... Bueno, los compañeros más jóvenes tampoco saben de lo que le hablo, ¿no? Pero bueno, no te digo el Goyo Álvarez, pero una persona muy vinculada al golpe de Estado y a la dictadura militar en Argentina. Eso fue, como decía, un militar como Bussi en Tucumán. Y era como el Goyo Álvarez de Tucumán, para que sepan los compañeros de qué estamos hablando. Entonces, a ese asesoraba a Milei desde el punto de vista económico. Además, Milei estaba vinculado a la jubilación privada, a toda una serie de negocios especulativos. Evidentemente es un facho que plantea un programa extremo que solo sería posible imponer a través de una verdadera guerra civil. Y por lo tanto el método de la guerra civil es el método de la dictadura militar, el método de Videla, el método del golpe de Estado, no el método de la democracia. Y bueno, esto obviamente tampoco lo puede imponer. Es decir, para imponerlo tienen que derrotar a la clase obrera argentina y eso están lejos de poder concretar eso. De todas maneras, es un llamado a atención. Por eso, ¿por qué no canalizó la izquierda? ¿Por qué canalizó la derecha o la extrema derecha? Bueno, nosotros la respuesta para Uruguay es el plebiscito constitucional puede ser una manera electoral. Nosotros hubiéramos querido una manera de lucha en las calles, de huelga general, de ocupaciones de fábrica, ocupación del lugar de trabajo, contra la reforma jubilatoria, pero la burocracia frente amplista logró contener esa situación. Ahora emerge un plebiscito constitucional que el Frente Amplio intenta sabotear también y que es el momento de rodear y de apoyar, porque bueno, justamente puede ser una expresión de izquierda contra el conjunto del régimen político fondomonetarista entregado a la SAFAP, al capital financiero. Aparece un movimiento de trabajadores que ya logró, por ejemplo, la adhesión de FUCBAN, la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Este lunes aprobó una declaración apoyando este plebiscito, y lo mismo está sucediendo en asambleas estudiantiles, en distintos lugares, con pronunciamientos a favor de este plebiscito, con lo cual se está dando el fenómeno realmente inédito de que la llamada intersocial, que es el PIT-CNT, más la FUCBA, más los estudiantes y algunas otras organizaciones, se está pronunciando por un plebiscito que el Frente Amplio no quiere y que el Frente Amplio sale a atacar públicamente. Bueno, esto, por otro lado, si bien obviamente muchos compañeros dicen, esto debilita, por otro lado, muestra que hay una iniciativa que escapa al control del Frente Amplio y que incluso cuando uno va discutiendo un trabajador que vota a los blancos, a los colorados, y que se ve afectado por la misma reforma jubilatoria, lo despega la discusión electoral de 2024. Estamos discutiendo es decir, algo que refiere a sus condiciones de vida inmediatas o mediatas cuando se jubile, digamos. Así que me parece que es un tema fundamental de rodear. Y bueno, otro tema que me parecía no menor mencionar es que este martes que viene hay una asamblea general del gremio bancario, públicos, privados, exacto, incluso jubilados. Promete ser grande, ¿no? Y que sí, se va a hacer en el Antel Arena. Bueno, no sé si se va a llenar el Antel Arena, es un lugar muy grande, pero va a ser una asamblea muy grande, sí, y que, bueno, la mayoría de la dirección viene en un planteamiento de negociar la pérdida, la rebaja de derechos, poner impuestos a los jubilados, rebajar la tasa de reemplazo, es decir, lo que van a percibir los compañeros cuando se jubilen, y aumentar la de retiro o algún mecanismo de ese estilo, que ya está previsto en la ley de reforma jubilatoria, pero que se adelantaría para los bancarios en forma inmediata. Así que, bueno, convocar a los compañeros a que concurran a la asamblea, a enfrentar esta negociación que se está llevando adelante para
digamos, adelantar la reforma jubilatoria a los bancarios y bueno, obviamente también vamos a expresar allí nuestro apoyo al plebiscito constitucional contra la reforma jubilatoria, contra el aumento del retiro y contra la SAFAP, que la dirección de AEBU no votó, se abstuvo en el PCNT, y a la cual quiere que no salga, ¿no? Sí. Quiere revertir. Así que también por eso es importante esta asamblea, y bueno, luego estaremos informando qué es lo que sucedió, capaz que podemos hacer que venga el compañero Matías Arbizu el próximo programa. Se puede grabar alguna intervención también, ¿no? Tal vez se pueda grabar alguna intervención. Digo, porque es un debate que interesa. Sin duda, está muy vinculado a esto que estamos mencionando, ¿no? Exacto. Bueno, Rafa, creo que estamos completo, ¿no? Por ahora. Sí, esto sí. para traer cola, digo, igual llamamos a los compañeros a ingresar a la página que tenemos las notas ahí, la idea es sacar un periódico ahora también, así que seguir los análisis. Y Sí, este tema va a estar en el Tribunal de los Trabajadores, la cuestión de las elecciones de Argentina, del mismo modo que la cuestión de la guerra de Ucrania y otros. hay un videito por ahí temas circulando, internacionales. ¿no? Que se hizo de 2 minutos, donde está explicando muy brevemente esta cuestión que llamamos a compartir también. En la página. Una campaña sobre el tema del plebiscito y Sí. la reforma constitucional. Explica ahí la cantidad de firmas que se necesitan y bueno. Sí, está en esto nuestras que tenemos, páginas, en nuestras redes. Ahora tenemos TikTok del Partido de los Trabajadores. TikTok, síganos en TikTok. Exacto. pt.uruguay. No sé si se dice seguir en TikTok también. Supongo que sí, Estamos creo que viejos, sí, estamos creo que viejos. sí, creo que sí. Si Milei puede, ¿por qué no puede el PT? Así que también en todas las redes estamos intentando difundir esta campaña y bueno, convocamos a seguirnos en esas redes. Y bueno, la próxima semana continuaremos con este tema y bueno, vamos a abordar en otros videos cortos también algunos de estos aspectos, ¿no? Porque a veces la gente se enfrenta a un programa de 45 minutos, una hora y no lo ve entero, entonces estos videos cortos ayudan a una mayor difusión. Es así, Rafa. Bueno, nos vemos el jueves que viene entonces. Nos vemos el jueves que Nos vemos, viene compañero. y pedimos que compartan este video, que le hagan llegar a otros compañeros y comenten sus opiniones, ¿no? Exacto. Chao. Hasta luego.